Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Amén. ¿Sabe que esa es una facultad que Dios nos dio a nosotros, el pueblo de Dios? Porque solamente aquellos que están vivos en el Espíritu pueden alabar a Dios. Todos aquellos que han tenido vida en Cristo Jesús están vivos en el Espíritu y tienen la facultad de alabar a Dios. Y dice que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un honor nuevamente poder estar predicando en este lugar, dirigiéndome a ustedes. Espero que estén todos bien. Y si alguno no ha venido bien, vamos a orar para que salga renovado de este lugar. Amén. Vamos a orar, así se sientan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento aquí con tu pueblo, Señor, oramos a ti para que tu mano de poder se mueva en esta noche. Oramos a ti, Padre, para que tu Santo Espíritu hable, Señor, a tu pueblo. Nos hable, Dios, para que podamos salir fortalecidos, renovados, Señor, instruidos por tu palabra. Que tu Santo Espíritu imparta en nosotros la fe, imparta en nosotros el poder, Señor, para vencer. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que mires por toda necesidad física, mental, emocional, espiritual. Tú tienes el poder para suplirla, Dios. Y te damos gracias por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y de estar aquí, Señor. Ministranos en esta noche, que sea tu Santo Espíritu ministrando. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuánta gente hoy, Veo más gente. Gloria a Dios. Bueno, ¿será que Dios tiene algo que decirnos? Yo siempre vengo con la expectativa de que Dios me hable. Así que hemos orado para que Dios nos hable. Y Dios quiere instruirnos, nos quiere enseñar, quiere que aprendamos cada vez más de Él. La otra vez escuchaba una persona que decía que había tenido una experiencia, obviamente siempre lo aclaro, personas que tienen experiencias que coinciden con lo que la Biblia dice, que había tenido una muerte clínica y que había ido y Dios le mostró, Jesús le mostró el cielo. Y en una de las descripciones que coinciden con muchas otras personas, dicen que aún en el cielo se sigue aprendiendo de Dios por la inmensidad de Dios. Entonces se sigue aprendiendo de Dios aún en el cielo. Así que mire, si estamos acá en la tierra tenemos mucho que aprender todavía, amén. Y estamos en este peregrinar en la tierra y necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el socorro de Dios. Nuestra fe no se basa en nuestros sentimientos o en nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que Él nos da discernimiento de pecado y que Él nos trae a Jesús para que creamos en Él y alcancemos vida eterna. Esto habla de un privilegio que tenemos. Esto habla de algo invalorable, que si usted está aquí hoy y usted puede creer, es porque Dios lo trajo para que usted pueda ser bendecido. Amén. Este es el privilegio que tenemos. Cada vez que lo pienso digo, ¿qué me diferencia a mí de aquel que de pronto le predican y no cree? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios que ha tenido con nosotros de decir, vos vas a creer. Vos voy a poner en tu corazón para que creas. Entonces, aquellos que creemos, después queremos que nuestros familiares también puedan creer. Y ahí viene esta cadena de amor, esta cadena que se llama orar por el otro. Esta cadena donde uno puede orar por el prójimo, por su familiar, su hijo, y con la confianza de que así como él pudo creer, Dios puede hacer que esa persona crea y pueda alcanzar bendición. Amén. Y esa es la fe que tenemos. Ni siquiera es mérito nuestro porque la puso Dios. Pero la fe que tenemos consiste en el conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el leer y el leer la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos de Dios, nuestra fe crece. Nuestra fe se alimenta y se alimenta y se alimenta. Por eso consiste en el conocimiento de Dios. Jesús con sus discípulos tenía un plan de enseñanza acelerado. En 3 años tenía que
dejar preparado a los discípulos que iban a ser los fundadores de la iglesia de Cristo, que iban a ser los que instruyan a las nuevas personas que crean. A todos aquellos que lleguen a los pies de Cristo iban a recibir las enseñanzas de los discípulos. Entonces los llevaba de gloria en gloria, de aprendizaje en aprendizaje. Y la misma forma que tenía de enseñarle a los discípulos es la misma forma que tiene para cada persona que es de Cristo, para cada persona que es discípula de Cristo. Entonces, no tenemos diferencia con los discípulos, tenemos que vernos reflejados en ellos y en cada hecho que Jesús tenía con ellos, para nosotros también poder aprender. En un pasaje de la Biblia vemos a los discípulos que habían visto a Jesús reprender las olas y el viento, y ellos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que los mares le obedecen y la tempestad y el viento se calma? ¿Quién es este? Quedaron admirados, se dieron cuenta que no estaban ante una persona común y corriente, ante un profeta. Entonces la fe de ellos iba creciendo, porque cuando Jesús los llama al discipulado, ellos todavía no tenían esa madurez de pensar realmente, lo miraban a Jesús como un profeta. Y cada vez que Jesús hacía milagro, cada vez su fe iba creciendo más y más. Y Jesús necesitaba reafirmar la fe de ellos en Él, a través como de experiencias y de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se da este milagro tan espectacular, donde Jesús reprende al mar y reprende al viento y estos se calman, ellos ya empiezan a ver la divinidad de Cristo y empiezan a entender que esto no era un hombre más, que no era un profeta más, que este era Jesús, el Cristo, el cual estaba profetizado en el libro de Isaías que iba a aparecer y que iba a iluminar la vida de todas las personas en la región de Neftalí y en toda la región de Palestina, y que iba a alumbrar luz allí donde hubiera tinieblas. Este era el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, de pronto ellos ven a Jesús hacer este milagro. Jesús estaba en la barca y reprende el mar, reprende el viento, cesan las tempestades. Los discípulos adquieren un conocimiento nuevo, dicen: este hombre no es un hombre común, este hombre, y ya lo empiezan a mirar con carácter de Dios. Empiezan a ver que era divino, que su esencia era de parte de Dios. Pero ahora iban a enfrentar un desafío mayor, algo más espectacular. Ahora se iban a enfrentar a algo que todavía no habían visto, iba a marcar definitivamente el concepto que ellos tenían de Dios, de Jesús. Y fíjense en lo que pasa. Muy parecido al caso anterior, pero ahora hay ciertas características que elevan el desafío de aprendizaje, que hacen que Jesús quiera que tanto los discípulos como nosotros adquiramos un nuevo nivel de espiritualidad, un nuevo nivel de poder, un nuevo nivel de conquista. Y fíjese lo que pasa en Mateo capítulo 14, verso 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se reafirmaba lo que venían aprendiendo. Ahora habían visto la divinidad plena de Cristo y ahora podían decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fíjese un pasaje cuando empieza la escritura, habían terminado de multiplicar los panes y los peces, por eso Jesús tenía que despedir a la multitud. Le dice a los discípulos, ustedes adelántense, vayan a la barca, después yo los voy a alcanzar. No les dice cómo los va a alcanzar, estaba preparando una gran enseñanza para los discípulos. Entonces los discípulos suben a la barca, él despide a la gente y decide ir a orar al monte. Dice que lo agarra a la noche. En la soledad de la noche, él estaba orando todavía. Él seguía orando. Entonces, acá el Señor nos deja una enseñanza. Necesitamos tiempos a solas con Dios. Necesitamos ese tiempo de soledad con Dios. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 6, que cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora al Señor en secreto, y el Señor que mira en lo secreto te recompensará en público, quiere decir, te bendecirá en público. Tu bendición va a ser notoria, porque vos tenés tiempos a solas con Dios. Así como Jesús se hacía un tiempo y en la soledad de la noche estaba orando cuando el mundanal ruido se había callado, él seguía orando a Dios. Y él estaba aprovechando esa calma para tener comunión con el Padre. ¿Cuántas personas evitan la soledad? Evitan estar a solas. Acá estamos hablando de una soledad acompañado con Dios. De una soledad con respecto al mundo. Yo me aparto del mundo y dedico un tiempo a Dios. Porque sé que en Él está mi bendición. Porque sé que en Él voy a tener frutos de bendición y voy a ser bendecido a la vista de los demás también. Porque lo que estoy haciendo en secreto tiene recompensa en público. Amén. Entonces, ¿cuántas personas tratan de acallar ese vacío que caracteriza a la humanidad? Ese vacío, esa carencia que tenemos a través del ruido del entretenimiento, del ruido de la muchedumbre, del ruido de la ciudad, y no desean estar a solas, porque no saben estar a solas, porque no tienen con quién estar a solas, no entienden que cuando estamos en la presencia de Dios, ese vacío que tenemos se llena. Una persona que no sabe estar tener tiempos a sola con Dios es una persona que todavía tiene un vacío. Entonces, no sabe estar a solas con Dios, pero sí busca el bullicio de lo cotidiano. Sí busca el entretenimiento, sí busca algo que capte su atención, que capte y que lo divierta y que lo entretenga y que lo mantenga ahí todo el día en cosas intrascendentes, cosas superficiales, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Y ocupamos el tiempo en vanidad de vanidades. Entonces demostramos una carencia espiritual, porque si no tenemos tiempos a sola con Dios, ciertamente tenemos una carencia espiritual. Tenemos que aprender de esto que hacía Jesús. Pasar tiempo, antes que todas las cosas, dediquemos tiempo a Dios. Amén. Entonces, Jesús estaba, y lo agarra a la noche, estaba allí solo, dice la palabra, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dos panoramas. Jesús orando en el monte, se había hecho de noche. Ya era muy de madrugada, la Biblia habla que Jesús aparece en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es un término que se usaba usando las guardias romanas. Las guardias romanas se decía, vos tenés la cuarta vigilia, que eran periodos de guardia de 3 horas. Entonces, la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Tipo 3 a 6 de la mañana Jesús parte hacia la barca. Deja de orar, mire si se había hecho de madrugada. Deja de orar y se va hacia la barca. Pero mientras tanto mientras él oraba, la barca estaba en el medio del mar siendo azotada. A diferencia de la primera vez, Jesús no estaba en la barca.
Ahora los discípulos tenían que aprender a valerse por sí solos. Estaban ahí, iban a aprender una nueva lección, un nuevo nivel. Estaban en la barca estaba siendo azotada. Esto no significaba que Jesús se había olvidado de ellos. Jesús estaba tomando su tiempo en oración porque en eso consistía el aprendizaje, en el cómo iba a aparecer en la vida de ellos, en la prueba de ellos que estaban atravesando en ese momento, de una manera espectacular. Entonces, ellos estando en la barca tenían que entender esto, porque pudieron haber dicho, ¿cómo puede ser que de pronto Jesús nos manda a la otra orilla? Dice que nos va a alcanzar y de pronto no sabía que nos iba a agarrar una tempestad. Y acá estamos solos pasando esta prueba. Y dice la Biblia que los vientos les eran contrarios. O sea, ni siquiera tenían viento a favor para llegar a la orilla. Se habían estancado en el medio del mar. Los vientos soplaban contrariamente, no podían avanzar y peligraban nuevamente. Ellos estaban ahí peligrando nuevamente. ¿Se había olvidado de Dios de ellos? No se había olvidado. Jesús los tenía presente. Tenían que aprender, tenían que tener una lección de vida. De la misma manera que nosotros tenemos que aprender de las situaciones cuando los vientos no son favorables, cuando no son contrarios. Muchas veces pensamos que porque tenemos a Dios todo va a ir viento en popa, el viento a favor. Pensamos que porque tenemos a Dios todo nos tiene que salir bien, pero no es así, hermanos. Las mismas vicisitudes que pasa la gente del mundo, la gente que no cree, tanto como el creyente, pasan por lo mismo. Somos todos humanos, todos pasamos por contrariedades, todos pasamos por situaciones difíciles. El tema está cómo la encaramos a la situación difícil y con qué herramientas las encaramos. El mundo no tiene herramientas porque se encuentra, como decía Jesús, como ovejas sin pastor. No saben, como dijo en un momento Dios, le dice a Jonás, este pueblo de Nínive no sabe distinguir entre su mano derecha y su izquierda. Están desorientados, no saben, porque no conocen a Dios. Entonces, una persona que no conoce a Dios no va a enfrentar las situaciones de la vida de la misma manera que un creyente. No la va a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque no tiene algo de qué asirse, de qué agarrarse, en qué confiar. Ahora, un creyente cuando pasa las contrariedades, las mismas que puede pasar una persona incrédula, tiene la oportunidad de demostrar su fe. Tiene la oportunidad de decirle al Señor, yo creo. ¿Qué es lo que Él está buscando? Que nuestra fe crezca de tal manera que nuestra confianza sea absoluta en Él. Que ninguna situación pueda perturbarnos. Entonces, muchas veces pasa esto. Vemos que Jesús parece que no está. Decimos, estamos solos en la situación. Jesús no está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, los discípulos tenían que tener en claro esto. Si bien Jesús no estaba, ellos no dejaban de ser discípulos de Cristo. Ellos no dejaban de ser personas que habían alcanzado vida eterna en Cristo Jesús. Esas son verdades que aunque vos las sientas o no las sientas, las percibas o no las percibas en el momento. Vio que hay gente que dice, no siento nada. No tenés que sentir, tenés que creer. Tenés que estar seguro en tu certeza mental de que vos sos salvo porque aceptaste, creíste en Cristo, lo aceptaste como Salvador y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, sientas o no sientas, vos tenés un Dios que responde por vos. Ahora pertenecés al reino de Dios. Ahora le pertenecés a Él. Sos un tesoro escogido para Dios. Él te llamó a la luz admirable de Cristo para que vos en Él alcances salvación. Los discípulos hacía que la prueba les haga olvidar que el contacto con Cristo no se había roto por más que Cristo no estaba en la barca. No tenían por qué desesperarse. Si bien Jesús no estaba en la barca, ellos seguían siendo los discípulos de Cristo y tenían que agarrarse de esa posición en Cristo para enfrentar la tormenta. No podían desfallecer. Tenemos que cada vez que los vientos nos son contrarios, hermanos, cada vez que los vientos nos son contrarios, tenemos que aprender a posicionarnos en la posición que Cristo nos puso. Somos de Cristo, somos de Dios, pueblo escogido por Dios. Entonces no podemos temer como un inconverso,
No podemos caer en eso que le pasa al mundano, a la persona que vive la vida mundana y no se interioriza de lo espiritual. Fíjese que cuando Jesús habla del afán y de la ansiedad, dice, no hagan como los gentiles que se preocupan. Ustedes no se preocupen, porque ustedes van a ser asistidos por Dios. No se preocupen. Los que se preocupan son los del mundo. Mire cómo marcó la diferencia. Los que creen no se tienen que preocupar. Tienen que confiar. Tienen que buscar. Entonces, tenemos yo diría, una gran enseñanza de poder en esto. Y una gran enseñanza para nuestra paz interior. No tenemos que perder nuestra posición en Cristo. Somos de Cristo, lo sintamos o no lo sintamos. Tengamos un día terrible o tengamos un día favorable. Las cosas nos salgan bien o nos salgan mal. Somos de Cristo y somos benditos de Jesús. Amén. Téngalo presente. Cuando se sienta mal y parezca que todo le sale mal, diga, soy de Cristo. El Señor está conmigo. Aunque yo no lo sienta, aunque pueda sentir de que todo me es contrario, el Señor está conmigo y voy a vencer. Amén. Ahora, Jesús aparece. ¿Cómo aparece? Caminando sobre el mar. Tenía que enseñarles a estos muchachos que Él era más que un profeta. A partir de tantos milagros ellos iban viendo la divinidad de Cristo, pero esto iba a marcar un quiebre, esto iba a demostrarles que Él verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios, como lo termina haciendo. Tanto es así que al final de este relato dice que lo adoraron, cosa que en otros relatos no pasaba. Pero en este no pudieron más resistirse, dijeron, este es el Hijo de Dios, este es el Cristo, y se arrodillaron y lo adoraron. Ahora Jesús aparece caminando sobre el agua y lo primero que hacen ellos es entrar. Ya tenían miedo por la situación, pero ahora se les acrecienta el miedo porque imagínense, en el medio de la oscuridad aparece alguien caminando sobre el agua y ellos dan voces, dice la palabra. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay que tener cuidado de esto. Cuando pasamos por problemas, sea del que sea, hermano, póngale usted el nombre del problema. Podemos hablar de problemas emocionales, de parejas sentimentales, económicos, psicológicos, familiares, el problema que sea. Hay un gran peligro en los problemas cuando nos dejamos absorber por el problema. El problema apunta a nuestra inestabilidad interior, nos quita la paz interior y distorsiona lo que nosotros podemos apreciar. Entonces, es muy posible que cuando usted pase por pruebas, por situaciones, por lo que sea, adicciones, lo que sea, usted póngale el nombre de lo que sea. Cuando usted pase, note que todo está mal, que Dios no está con usted, que por qué le pasa esto a usted, que no hay ayuda. Toda la visión se distorsiona. ¿Por qué? Porque estamos siendo absorbidos por el problema y no podemos ver la mano de Dios en medio del problema y no podemos poder ver a Cristo en el medio del problema. Entonces lo único que vemos es el problema y cualquier cosa que pasa la agrandamos. O sea, se dimensiona el temor, se dimensiona nuestra situación. Por eso dice la psicología que nosotros nos hacemos muchos problemas que no van a suceder. En situaciones donde estamos pasando, nos ahogamos por el problema y vemos todo mal. Esto se llama una distorsión de nuestra apreciación. Cuando miramos con nuestros ojos carnales el problema, ciertamente que nos vamos a turbar. Pero cuando miramos con los ojos de la fe el problema, vamos a salir victoriosos. Amén. Y vamos a poder salir de esa distorsión de que todo está mal. Acá los discípulos estaban viendo a Jesús y pensaban que era un fantasma. O sea, añadían más miedo al miedo. Y Jesús les tuvo que decir, muchachos, no tengan miedo, yo soy. Tengan ánimo, yo soy. Cuando ellos escuchan la voz, se tranquilizan porque reconocen la voz de Cristo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios.
tenemos que involucrarnos con Dios para poder verlo en nuestras situaciones y poder seguir esa orden que Jesús le dice. No tengan temor, muchachos. Cálmense. Están pasando por problemas, no tengan temor. Yo me voy a encargar del problema. Busquen de Dios y yo me voy a encargar del problema. Empiecen a orar y yo me voy a encargar del problema. Pero el llamado de Cristo es que nosotros tengamos ánimo, no falta de ánimo. Que tengamos valor, no temor. Porque el temor es un castigo en sí mismo. Pero el amor de Dios es una bendición. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, desplazamos el temor y tenemos victoria en Cristo. Amén. Fíjese lo que dice Pedro. Pedro, osado como siempre, aquí entra una característica más de estas. Cristo mostrando su divinidad con un hecho contundente, caminando sobre la tormenta, caminando sobre el mar. Ahora, yo lo puedo entender de Cristo que camine sobre la tormenta, sobre las circunstancias. Es el Hijo de Dios. Pero ahora Pedro, un humano que estaba aprendiendo, le dice, Señor, si eres tú, que pueda ir yo a ti caminando sobre el agua. Miren la osadía, ¿no? Y en las cosas de Dios hay que ser osado pero obediente, porque le dice, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Nosotros tenemos que caminar en la vida de acuerdo al mandato de Dios. Si Él nos manda, vamos. Si Él nos inspira la fe, obramos. Pero tenemos que hacerlo en la palabra de Dios, no en nuestra arrogancia. Yo he escuchado muchos casos en Estados Unidos donde queriendo demostrar la fe se hacen picar por serpientes, porque dice aquel beberán veneno y no les hará daño, serán picados por serpiente y no les pasará nada. Entonces, queriendo demostrar una fe que es más una ostentosidad. Entonces, y eso es tentar a Dios, porque sin necesidad se busca hacer cosas como para tentar a Dios. O toman veneno y se mueren, o los pica una serpiente y se terminan muriendo el pastor de la iglesia. Lo he visto muchas veces en Estados Unidos. Vio que son muy sensacionalistas para estas cosas. El americano hace lo que a nadie se le ocurre. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Actuamos en la palabra de Dios. Si Jesús nos dice ven, nosotros vamos. Si te dice quédate, quédate. Acá Pedro le dice, da la orden para que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y le dice Jesús, ven. ¿Para qué? Para demostrar que hay un nivel donde cualquier hijo de Dios puede caminar sobre las circunstancias. Cualquier hijo de Dios puede tener victoria sobre cualquier circunstancia. Cualquier hijo de Dios puede manejar la circunstancia en el nombre de Jesús. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué poder! ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ciertamente que no. ¿Habrá algo imposible cuando Dios te dice que camines por fe hacia Él? No, porque la orden es de Dios. No teman. Tengan ánimo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar y alcanzar este nivel al que llamó a Pedro. Pedro, un mortal, un aprendiz, un discípulo, de pronto se encontraba caminando sobre el agua. De pronto estaba ahí caminando sobre el agua igual que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo habilitaba para que Él también pueda hacer lo mismo que Él hacía. Entonces no tenemos límites, hermanos. A esto voy, no tenemos límites. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que podamos tener por el cual no podamos estar por arriba del problema? Si Jesús lo habilita, si Jesús te dice no temas, si Jesús te dice ven a mí caminando sobre el agua, entonces nosotros tenemos que aprovechar estas palabras de bendición, estas palabras de poder y esta revelación que hacía Jesús a sus discípulos para demostrarle que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que está sobre todas las circunstancias y que su pueblo puede estar sobre todas las circunstancias. Amén. Así que, hermanos, no tenemos que temer, no tenemos que perder el ánimo. Si tenemos alguna petición, vamos a nuestro dormitorio, nos encerramos a sola con Dios, oramos y el Señor nos recompensará en público y nos bendecirá en público. Nuestra bendición va a ser notoria. Ahora,
¿Qué pasa con Pedro en medio de esta enseñanza que estaba teniendo y este gran logro, poder caminar sobre el agua? No hay que quitarle mérito a Pedro, caminó sobre el agua. Pero ahora desvía la mirada y se asusta por el viento. Se asusta por el viento, deja de ver a Jesús y empieza a mirar la situación como es realmente, una situación apremiante, un viento, las olas no sé de cuánto serían, y entonces comienza a hundirse. Y Jesús se acerca porque Pedro le dice, sálvame Señor, sálvame Señor. Jesús se acerca, toma la mano y textualmente le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estabas caminando sobre el agua, si tenías la orden mía para venir a mí, lo estabas logrando. ¿Por qué de pronto miraste la circunstancia y perdiste tu objetivo de fe? Y esta es una enseñanza, hermanos, donde no tenemos que poner la mira en las cosas circunstanciales, en las cosas que están pasando, en lo que viene. Pongamos la mira en Cristo y tenemos el poder de nuestro lado. Tenemos la victoria de nuestro lado. Si podemos ver a Cristo en su naturaleza divina y omnipotente y poder decir, soy de Cristo y en Cristo tengo victoria, entonces no hay tempestad, no hay circunstancia que te pueda hundir. Pero si perdés el objetivo de Cristo y te empezás a adentrar en las situaciones mundanales, obviamente que te vas a hundir. Muchas personas sucumben, el mundano sucumbe. El que no cree en Cristo sucumbe ante la situación, ante la adversidad. Está desesperado, está estresado, está violento, está ansioso. Muchos se suicidan, estamos viendo una ola de suicidio tremendo porque la plata no alcanza, porque la gente no sabe cómo va a ser. Entonces no tienen armas, no tienen recursos, pero la iglesia de Cristo tiene todos los recursos a favor. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, nuestra posición, hermano, es una posición de poder. Y yo no estoy hablando de sensacionalismo acá, Estoy hablando de algo real. Nuestra posición es una posición de poder. ¿Vas a tomar tu posición de poder? Amén. Voy a cobrar ánimo. Y sí, estaba desmoralizado, pero ahora salgo animoso. Porque sé que mi solución está en Cristo. Porque sé que desde el momento que me arrodille en la habitación mía, voy a empezar el proceso de victoria. Porque sé que mi guerra no es con carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Y las regiones celestes las voy a llenar de oración. Y Cristo va a responder y va a venir en mi auxilio y me va a salvar tomándome de la mano de la situación en que esté. Porque estoy creyendo en Él. Por eso Jesús le decía, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. La fe es el secreto, hermanos. La fe es el secreto y como le decía al principio, la fe está basada en el conocimiento que tenemos de Cristo. Si tenemos un Cristo que pensamos que es nada más que un profeta, y vamos a tener una fe de poca calidad. Pero si tenemos una fe como habían aprendido en ese momento los discípulos que pudieron decir una vez, las otras veces lo veían, pero ahora lo podían confirmar y dijeron, verdaderamente, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el que estábamos esperando. Este es el que vino a salvarnos. Este es el que nos da vida eterna. No tenemos que esperar más. Este es el Cristo. Y lo adoraron. Y lo adoraron. La fe se basa en ese conocimiento. Estoy seguro que sirvo a Cristo. Estoy seguro que soy de Cristo. Estoy seguro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida porque acepté a Cristo. Estoy seguro que pasé de muerte a vida y de las tinieblas a la luz de Cristo. Estoy seguro que ocupo una zona privilegiada, un lugar privilegiado en el reino de los cielos, porque Cristo me puso juntamente con Él. Amén. Esa es la verdad que tenemos que aprender. No hay mucho misterio en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sencillas, están basadas en la fe. ¿En la fe en quién? Porque la gente tiene fe. Hace poco vimos San Cayetano, 1 millón de personas. Claro, la falta de trabajo, todo dice que fue una de las manifestaciones más grandes. Y yo decía, esa es una fe muerta.
Una fe basada en un ídolo, en una persona que falleció. Encima es una fe que maldice porque está hablando de espiritismo. Cuando la Biblia dice, no claméis al espíritu de los muertos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que murió por nosotros es Cristo. El único que dio su vida por nosotros es Cristo. Y el único que habilitó la entrada al cielo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro objetivo de fe es Cristo. No es cualquier cosa. Cualquier otra fe puesta en otro lado es una fe desperdiciada. Tenés fe, pero está desperdiciada. No tiene resultados de bendición. Ahora, cuando nuestro objetivo es Cristo y cuando nosotros podemos confirmar nuestro conocimiento de Cristo, entonces esa es una fe poderosa. No tenés que tener mucha fe, tenés que tener una fe bien direccionada. Tenés que tener una fe bien certera. Este es Cristo. Estoy sirviendo a Cristo, soy de Cristo, lo sienta o no lo sienta, soy de Cristo y el Señor está conmigo. Y si pequé, me arrepiento, hermanos, porque muchas veces el diablo usa el pecado que podamos cometer para apartarte y decir, no soy merecedor. Los discípulos pecaron, traicionaron a Jesús, lo abandonaron, pero Jesús los restauró y la gloria postrera fue mejor que la primera porque ellos salieron y dieron la vida por Cristo. Así que, hermanos, que ningún pecado te deshabilite de la presencia de Dios. Pecaste, andá y orá y pedí perdón y pedí más fortaleza del Espíritu Santo. Levantate, que cada día sea un día de batalla, que cada día vos puedas reclamar la fortaleza de Dios, que cada día te arrepientas de tus errores, te arrepientas de tus pecados y seguí adelante. Fíjese que los discípulos dicen en este relato que a pesar de la tormenta ellos seguían a donde Cristo los había mandado, a la otra ribera. No retrocedieron diciendo, muchachos, volvamos atrás porque nos hundimos. No, siguieron adelante. Cristo les dijo, andá a la otra ribera y ellos fueron ahí y no retrocedieron. No hay que retroceder en el camino de Dios. Cuando tenemos un llamado, una orden de parte de Dios, pronto, hermanos, pronto viene Cristo. Pronto viene Cristo. Estamos viviendo principio de dolores ya concreto. Las señales son contundentes. El escenario político, el escenario económico, el escenario tecnológico de la ciencia se está presentando de una manera tremenda. No desmayemos al final del camino. Fortalezcámonos en Dios y Dios nos va a dar la victoria. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Le invito a que se ponga de pie. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí. Aleluya. Bueno, hermanos, voy a preguntar rápidamente si hay alguien por primera vez y quiere aceptar a este Cristo. Yo le invito a que levante la mano. Si hay alguien por primera vez y quiere aceptar a Jesús por primera vez, vení, acércate. Hermanos, esta es una decisión de valientes, aceptar a Cristo acá, vení. ¿Cómo te llamas? Abel, Dios te bendiga, Jorge, mucho gusto. ¿Querés aceptar a Jesús como tu Salvador? Gloria a Dios. Ahí vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. ¿Por primera vez? Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? Magalí. Jorge, mucho gusto. Bueno, ahora hacemos una oración de fe. Rodolfo, una oración de fe acá con los nuevos miembros de la iglesia, con los nuevos miembros de Cristo. Cuando hablo de la iglesia hablo de ser un hijo de Dios, no de religión, de ser un hijo de Dios. ¿Vos también? ¿Cómo te llamas? Nahuel, Dios te bendiga. Ahí van a hacer una oración, él es el diácono de la iglesia, hacen una oración con él. Gloria a Dios. Pregunto si hay alguien que tenga alguna necesidad, algún problema, quiera que oremos. Tengan presente esto, hermanos. Dios bendice allí donde estás y si querés pasar acá, venís, pasás por ahí. El pasar acá ayuda a tu fe. Venís, los hermanos van a estar orando, imponiendo las manos, orando por las necesidades. Y recuerden, hermanos, que no hay nada imposible. Nada imposible. Muerte, vida, todo está
a nuestro servicio. Fíjese que estaba viendo porque había gente que me decía, pero la muerte es algo terrible cuando se muere un familiar. Cuando alguien muere en Cristo en nuestra familia, cuando alguien muere, es algo doloroso, obviamente. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:18, dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Dice, la llave, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús le quitó la llave de la muerte a Satanás. Y la muerte nos pertenece ahora. Ahora ya no hay más muerte para los hijos de Dios. Ahora podemos morir físicamente, pero tenemos promesa de resurrección en Cristo Jesús. Una vida más verdadera a la que estamos viviendo. O sea que la muerte tampoco nos intimida. La muerte para los hijos de Dios es algo preciado. Entonces, nada nos tiene que asustar, ni siquiera la muerte. Fíjense en esto, cuando Cristo tiene las llaves de la muerte. Amén. Es una observación que hacía nada más para esas personas que por ahí están pasando un luto y están con pesadumbre. No tenemos que desmayar ni aún ante la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar por todos. Vamos a orar para que Dios impregne esta palabra en tu mente y en tu corazón y que si tenés una necesidad, el Señor ya esté extendiendo su mano y sacándote de esas aguas, de esas circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por habernos hablado, por habernos alentado. Señor, gracias, Señor, porque nos vamos victoriosos, con ánimo. Nos vamos renovados en el Espíritu Santo. Señor, hemos tomado esa palabra para nuestras vidas. Nada nos va a perturbar, Padre. Ahora, Padre, vence, Señor, toda circunstancia en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Sácanos de esas situaciones adversas, Señor, y aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, te pido por cada enfermedad, Señor, tú tienes el poder para sanar. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad en este lugar. Cada persona sabe qué enfermedad tiene, qué dolencia. Póngala delante de Dios, el Señor te conoce. Oramos por esa enfermedad en el nombre de Jesús. Padre, sana en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva. Dios mío, toda afección mental, Dios, hazla libre, Señor, a la persona de toda afección mental y emocional. En el nombre de Jesús. Solamente tu Espíritu puede hacerlo. Dar libertad en Cristo Jesús. Señor, liberta a tu pueblo, liberta a las personas que están aquí de toda afección. Padre, te pedimos por la familia, Dios. Restaura familias, Dios, en esta noche. Matrimonios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Toda opresión del diablo la echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está aquí. Jesús está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.